Capítulo 1150. Parecía que tenía algunas reservas. En algún momento llovió fuera de la ventana. La fina llovizna golpeaba el cristal con un sonido sordo uno tras otro. Todo el calor se había acumulado dentro de la casa y el aliento era húmedo. Leila se subió indefensa a los hombros de Ismael con las manos y se recostó en el sofá, dejando que los labios de él recorrieran su clavícula. Las yemas de sus dedos temblaban en cada punto. Sus dedos se curvaron y apretaron involuntariamente. Ismael le besó la comisura de los labios mientras la levantaba y se dirigía al dormitorio. La repentina sensación de que su cuerpo tomaba aire la hizo inconscientemente apretar su cintura. Ismael se detuvo en sus pasos. Al darse cuenta de lo que había hecho, Leila estaba a punto de dar un paso atrás cuando Ismael la abrazó por la espalda y la estrechó entre sus brazos. Te vas a caer al suelo si te vuelves a mover. Leila no dijo nada. Con las pequeñas pestañas que estaban bajas, sin atreverse siquiera a mirarle a los ojos. De vuelta en el dormitorio, Ismael la acostó en la cama y se inclinó para mirarla. Recuerdo que dijiste que podíamos ir más lejos cuando Noah se fuera. Leila no recordaba en absoluto que ella hubiera dicho tal cosa. Incluso sin la luz encendida en el dormitorio, lo sintió, la mirada ardiente y contundente de Ismael. Leila no pudo evitar desviar la mirada hacia los lados y moverse hacia arriba. Creo que estás recordando mal. Ismael la agarró por la esbelta cintura con su voz grave y lenta, dijo, resonando en sus oídos. Todas las preguntas de los exámenes de acceso a la universidad todavía las recuerdo al día de hoy. Leila no dijo nada. Incluso entonces Ismael no hizo ningún movimiento, solo la miró fijamente esperando su respuesta. La lluvia que caía fuera de la ventana era cada vez más fuerte, pero el ambiente entre ellos dos era tan seco que una sola chispa parecía encenderlo. 2 segundos después, Leila levantó los brazos, los enganchó alrededor del cuello de Ismael y le plantó los labios con una precisión infalible. Lo que obtuvo fue una respuesta aún más profunda. Las olas montañosas llegaron una tras otra, de las que fue completamente incapaz de despegarse. Durante toda la noche el sudor no se secó en su cuerpo, una y otra vez con placer y dolor. Cuando salió de la ducha, Ismael miró las sábanas empapadas sin querer cambiarlas. Las llevó directamente a la habitación de invitados. Leila estaba aturdida y solo tenía un sentimiento. No creía haber estado nunca tan cansada de un rodaje nocturno en años anteriores, y con la cabeza junto a la almohada cerró casi inmediatamente los ojos y cayó en un profundo sueño. Los ojos de Ismael se posaron en sus muñecas. Leila había estado tan somnolienta y desorientada en la ducha que se había quitado casualmente la muñequera y la había dejado a un lado. Lo frotó con delicadeza, sin estar seguro de lo que estaba pensando. Probablemente Leila sintió un poco de picor y su mano se retiró un poco. Ismael se levanta y sale de la habitación, volviendo rápidamente con otro objeto. Leila durmió hasta el mediodía y en cuanto abrió los ojos sintió dolor por todas partes y sus miembros estaban extremadamente débiles. Levantó la mano para frotarse la cabeza y se sentó de mala gana, apoyándose en la cama y soltando un largo suspiro. Leila miró a su alrededor. Todavía había rastros de la estancia de Noah por todo el lugar, incluidas las cubiertas que eran sus personajes de dibujos animados favoritos. Pensar en lo que había hecho para llegar a dormir aquí hizo que Leila sintiera la vergüenza de querer meterse debajo de la cama.
aunque había estado bebiendo la noche anterior, no había sido mucho y con todo el tiempo de la noche y el antídoto que había tomado, estuvo mucho tiempo sobria para la última parte de la noche. Leila se quedó sentada en la cama durante un rato. Se fue calmando poco a poco y luego levantó las mantas para levantarse, pero sus pies se estrellaron contra el suelo y volvió a caer en la cama. Era cierto lo que decían de no poder salir de la cama después de un encuentro sexual violento. La última vez que había regresado había estado adolorida, en el mejor de los casos, pudiendo caminar y correr. Parecía que tenía algunas reservas después de todo. Un chico de 20 años tenía mucha energía. Leila se sentó en el borde de la cama con las rodillas entre los brazos, con las manos cubriendo su rostro en señal de remordimiento. Poco después se abrió la puerta de la habitación y Leila levantó la vista con una mirada de consternación. ¿No fuiste a la oficina? No, anoche trabajé hasta tarde. Hoy debería poder descansar. Ismael entró. Él estaba al mando, por supuesto que podía tomarse un descanso cuando lo dijera. Ismael se puso delante de ella y se inclinó ligeramente. El almuerzo está listo. Leila no pudo evitar inclinar un poco la cabeza hacia atrás. Tú come primero. Yo no tengo hambre. ¿No tienes hambre? Esa fue una excusa tonta. Leila se limitó a darse la vuelta y taparse la cabeza con las sábanas y dijo vagamente: Todavía tengo un poco de sueño. Puedes comer. No te preocupes por mí. No podía decir que estaba avergonzada por no poder ponerse de pie. Ismael la vio encogerse en una bola y sonrió lentamente. No fue hasta el sonido de la puerta que se cerró que Leila respiró aliviada mientras bajaba las mantas y respiraba el aire fresco. Sin darse cuenta, se fijó en su muñeca y la dio ligeramente en la cabeza. ¿Cómo se acordó de que se había quitado la muñequera anoche cuando se había duchado? ¿Había recordado mal? Anoche había tenido demasiado sueño y su mente estaba mareada y no sabía si realmente se las había quitado o se las habían vuelto a poner en trance. Antes de que Leila pudiera pensar en ello, la puerta se abrió de nuevo. Se apresuró a taparse la cabeza con las mantas. Ismael colocó la bandeja en la mesita de noche y dijo: Levántate y come. Los ojos de Leila estaban fuertemente cerrados y no respondió. Si ella se hace la dormida, él no debería llamarla de nuevo. Efectivamente, afuera había silencio. Leila abrió los ojos en silencio y trató de concentrarse en el movimiento del exterior. Sin embargo, justo en ese momento, se retiraron las mantas y la sorprendieron con los ojos oscuros y sonrientes de Ismael. Leila trató de cerrar los ojos de nuevo, pero era demasiado tarde. Así que, ¿no estás dormida? Ismael se sentó en el borde de la cama. Su tono no era apresurado. Yo. Ismael la tomó del brazo y la levantó para que se apoyara en la cama. Deberías cenar antes de ir a dormir. Leila intentó negarse, pero él ya se había dado la vuelta y había recogido la comida. Leila no sabía de dónde le venía la fuerza y se la quitó de golpe. Me ayudaré a mí misma. Ismael no dijo nada, solo la miró. ¿Todavía te duele la cabeza? Leila dio un mordisco a su sándwich, sacudió la cabeza e inmediatamente volvió a sentir. Sí hay un poco de mareo. Al segundo siguiente, la mano de Ismael tocó su frente y dijo: Tal vez tengas un resfriado. Saldré a buscarte una medicina. Leila se sentó unos instantes al oír eso. Espera un poco. Saldré contigo y daré un paseo por el camino. Quizás sea mejor. Tenía que ir a comprar algo. Bien. Tú comes primero, dijo Ismael. Leila tenía hambre. Después de una larga noche dando vueltas en la cama, así
que se comió todo el sándwich. Ismael tomó el plato. Vuelve a dormir y saldremos cuando estés despierta. Leila había recuperado un poco de fuerzas después de comer y estaba mejor que antes. Voy a cambiarme y podremos salir. Capítulo 1151. ¿Qué clase de pastillas estás tomando? Leila se levantó por pura fuerza de voluntad y se dio una ducha caliente antes de sentir que sus tensos músculos se aflojaban un poco. Se puso ropa holgada, se colocó de nuevo las gafas de sol y el sombrero y acababa de salir del dormitorio cuando vio que Ismael estaba sentado en el sofá esperándola, vestido de blanco, en manga corta y vaqueros. Leila pensó un momento y regresó. Ismael llamaba más la atención que ella cuando salía y tenía que taparse. Leila se acerca a Ismael y le entrega un sombrero y sus gafas de sol. Hace mucho sol, ponte esto. Antes de que pudiera terminar la frase, Ismael los había tomado y se los había puesto uno a uno. Vamos, dijo Leila. Era poco después de mediodía y no había mucha gente en la carretera. Solo el sol brillaba con fuerza. De repente, Leila se arrepintió de haber salido a estas horas cuando lo mejor era esperar a la noche. Acababa de dar unos pasos cuando le tiraron de la muñeca. Salió la voz de Ismael. Ve adentro. Leila estaba a punto de retirar la mano cuando Ismael la llevó hacia adelante. Tras unos pasos, Ismael preguntó: «Está caliente». «No está bien». Caminando a la sombra, con alguna que otra ráfaga de viento, se estaba bastante fresco. Ismael no dijo nada más y no le soltó la mano. Justo a la salida de la manzana estaba la farmacia y Leila se detuvo y le dijo a Ismael: «Entraré a comprar después. Puedes esperarme aquí». «¿No puedes venir?» «Creo recordar que no queda mucha pasta de diente, así que ¿por qué no vas a comprar 2 y luego nos vemos aquí?» «De acuerdo», Ismael asintió. Leila le saludó con la mano y se volvió para entrar en la farmacia, cogiendo lo que quería antes de recoger al azar unos cuantos remedios para el resfriado. Cuando volvió a salir, Ismael la estaba esperando. Cuando volvió Ismael, tenía una llamada telefónica, así que Leila fue a servirse un poco de agua. Desenvolvió casualmente el papel de aluminio y se lo echó a la boca. Acababa de tomar el agua e inclinó la cabeza para beberla cuando Ismael se le acercó. Leila apretó inmediatamente la caja de pastillas en la mano. Ismael tomó varias cajas de medicamentos que tenía delante y las miró. «Son para la tos y la fiebre alta, no para tus síntomas». «¿Es así? Creo que todas son más o menos iguales. Tómalas de todos modos». Ismael miró lo que ella sostenía en la palma de la mano y luego un par de cajas de pastillas que aún no se habían abierto. «¿Qué clase de pastillas estás tomando?» Leila echó la mano un poco hacia atrás. «Más o menos lo mismo que esos. Medicina para el resfriado». Ismael le tomó la mano, le abrió la palma y sacó el papel de aluminio del pastillero arrugado. Mirando su rostro, que se hundía poco a poco, Leila susurró: «Anticoncepción de emergencia». «¿Así que también lo tomaste la última vez?» Leila asintió. Ismael la miró. «¿Por qué no me lo preguntaste?» Su mirada era tan cautivadora que Leila no pudo evitar apartar la vista de reojo. «No hay necesidad de preguntarte sobre eso. Compraré y tomaré las pastillas yo misma. Tomo precauciones de seguridad». Ismael la miró y dijo, palabra por palabra: «La última vez, esta vez, las 2». Leila, sin embargo, no sabía qué decir. Ismael tomó el papel de aluminio que sostenía y lo tiró a la basura. «¿Soy del tipo impulsivo, imprudente e irresponsable a tus ojos?» «No quise decir eso».
La última vez había bebido demasiado y había perdido completamente la memoria. En cuanto a anoche, la primera mitad fue aturdidora y la segunda desorientadora. Ella tampoco se había dado cuenta. Ve a descansar si no te sientes bien, dijo Ismael. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió por la puerta. Leila le cogió la mano y apretó los labios antes de decir: «Lo siento, realmente no tenía eso en mente. Yo tampoco lo recuerdo». Su voz se entrecortaba al decirlo. Ismael no dijo nada y se fue. Leila se quedó donde estaba hasta que se oyó el sonido de la puerta al cerrarse y entonces bajó lentamente la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo parecía que era la primera vez que Ismael se enfadaba con ella. Leila miró la caja de pastillas en la papelera, cerró los ojos y fue a sentarse en el sofá. La habitación era tan silenciosa que se oía funcionar el aire acondicionado. Echó la cabeza hacia atrás y miró al techo con la mirada un poco perdida. No sabe cuánto tardó, pero la puerta se abrió. Leila se quedó estupefacta un momento y luego miró lentamente con un repentino nudo en la garganta. ¿No te has ido? Ismael se acercó a la mesa, desenvolvió el remedio para la gripe y el resfriado que había comprado, lo mezcló con agua caliente y se lo llevó. «Esta medicina es para ti. Tómatela y duerme un poco». Leila le miró sin decir nada, con sentimientos encontrados en tu mente. Ismael tomó los remedios para el resfriado que había comprado y los fue guardando uno a uno en el botiquín. «Ya que los has comprado esta vez, recuerda que la próxima vez no debes comprar mucho y los amontones en casa porque se caducan. ¿Entendido?» El ponche frío se acercó a las rejillas del ventilador de aire acondicionado y no tardó en enfriarse. Ismael le pasó el vaso de agua a Leila. Bebió un pequeño sorbo. Cuando casi había terminado, sonó la voz de Ismael. «La próxima vez, no tomes la píldora». La mano de Leila se detuvo en su taza y antes de que pudiera replicar, Ismael continuó: «A menos que quieras hijos alguna vez, hasta entonces tomaré buenas medidas». Leila se atragantó varias veces directamente con el frío ponche. Al ver que casi había terminado de beber, Ismael tomó la taza y la dejó a un lado, dándole unas suaves palmaditas en la espalda. Leila giró la cabeza para mirarlo y dijo tímidamente: «¿Ya no estás enfadado?» «No estoy enfadado. La píldora tiene muchos efectos secundarios y no es buena para la salud». Leila no dijo nada, sintiendo que efectivamente había hecho algo mal. Dijo: «A partir de ahora hablaré contigo de todo». «¿Crees que el problema es que no lo hablaste conmigo?», dijo Ismael. «¿O qué?», se preguntó ella. «Así que es verdad que no recuerdas nada». Leila apartó la mirada buscando una excusa. «Estaba borracha, ¿verdad?». «¿Qué? ¿Quién fue el que dijo que la embriaguez era realmente consciente?». Leila, sin saber si era por el gran vaso de ponche frío, Leila sintió que su cuerpo se calentaba ahora y se sentó a un lado distanciándose de Ismael. «De eso tampoco me acuerdo». ¿Quién se acuerda de ese tipo de...? Antes de que Leila pudiera terminar su frase, Ismael la detuvo y se vio obligada a encontrarse con su mirada. La debilidad de sus ojos no tenía por dónde escapar. La mirada de Ismael se posó en sus labios y su voz era grave. «Vamos a dormir». Leila sintió de repente que había más de 20 años que no se le plantaba una pregunta tan difícil. Solo después de un largo momento balbuceó: «¿Cómo? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo quieres dormir?». Ismael rió por lo bajo. Capítulo 1152. No he hecho una película como esta.
Leila durmió profundamente esta vez y no se despertó lentamente hasta que el sol se hubo puesto. Se estiró sintiéndose mucho más cómoda que antes. En ese momento la voz de Ismael llegó desde su lado. ¿Te encuentras mejor? Mucho mejor. Leila asintió entonces. La palma de la mano de Ismael estaba sobre su frente y la temperatura era normal. Dijo, la próxima vez no soples después de beber. Leila pensó que quizás no tuviera nada que ver con beber y soplar, sino con que anoche había sudado demasiado. Leila se incorporó lentamente y dijo, salgamos a cenar. Quiero dar un paseo después de dormir todo el día. De acuerdo. Al caer la noche, el calor desapareció de la ciudad y la brisa vespertina era fresca y agradable. Leila e Ismael caminaban por la calle. Ella ladeó la cabeza, se bajó las gafas de sol y respiró hondo. Por fin no hace tanto calor como antes. Ahora es otoño. Oh, sí, me olvidé de eso. Pero, de todos modos, este caluroso verano había terminado. No muy lejos había un largo mercado nocturno, probablemente debido al tiempo más fresco, y de nuevo bullía de gente. Leila arrastró a Ismael, las luces eran brillantes y los puestos a ambos lados estaban llenos de cosas nuevas e interesantes. Ismael giró la cabeza para mirarla. No creí que te gustaran las multitudes. ¿Quién dijo que no me gustaba? Antes, sí, porque siempre había estudiantes particulares y paparazzi siguiéndome, así que era incómodo ir a sitios concurridos y tuve que dejar de ir por miedo a que me reconocieran, dijo Leila. ¿Y ahora qué? Ahora ya no me siguen los paparazzis y normalmente es menos probable que me reconozcan por la noche. Antes de que Leila pudiera decir nada, se produjo una discusión susurradora a su lado. ¿Es Leila? Se parece a ella. ¿Vive por aquí? ¿El compañero del hombre? Se hizo eco. No lo sé. ¿Por qué no vamos a preguntar? Leila tiró inmediatamente de Ismael con ella y echó a correr a mayor velocidad. No debería ser así. Solía venir aquí sola por las noches a pasar el rato y ni una sola vez la habían reconocido. Leila miró al alto y apuesto Ismael que tenía a su lado, incluso con las gafas de sol y el sombrero puestos, y pensó que el problema debía estar en él. Al notar su mirada, Ismael la encontró y alzó ligeramente las cejas. Leila retiró la mirada. Eso es todo. Volvamos. De vuelta a la casa. Aún era temprano y Leila estaba a punto de ir a leer un guión cuando Ismael dijo, me prometiste que irías al cine conmigo la última vez. Leila lo había olvidado. Se sentó en el sofá y encendió la televisión con el mando a distancia. ¿Qué quieres ver? Ismael le quitó el mando y eligió un romance extranjero. Era una película clásica con muchos shibboleths. Al principio, Leila lo miró sin distraerse, pero poco a poco los jadeos de la televisión llenaron el salón y ya no pudo quedarse quieta. Encontró una excusa para apartar la mirada. Voy por un vaso de agua. Sin embargo, Leila acababa de levantarse cuando la tiraron de la muñeca. Al segundo siguiente, estaba sentada en el regazo de Ismael. Tú. Los ojos de Leila se abrieron ligeramente. El resto de las palabras no pronunciadas fueron tragadas en su totalidad. Ismael le palmeó la espalda y sus dientes le mordisquieron el labio inferior, chupando suavemente. En unos instantes, Leila se sintió abrumada, alzando el cuello mientras sus finos labios bajaban con los dedos apretados. La película seguía proyectándose detrás de ella y había llegado al punto en el que el héroe y la heroína se veían obligados a romper, pero a nadie le importaba ya. La voz de Ismael sonó junto a su oído.
con su aliento cálido e impecable. ¿Harías una película así, Leila? Yo no he hecho ninguna. Leila tenía una gran ética de trabajo, y si había una trama en su obra que requería dedicación al arte, ella podía hacerlo, pero nunca había aparecido en una escena así. Y después depende de los requisitos del director. La última palabra se le quedó en la garganta y casi se le quebró la voz. Las yemas de los dedos de Leila temblaron mientras apoyaba la mano indefensa en su hombro con la respiración agitada. Tú no muerdas. ¿Te duele? Su voz era un poco arrastrada. No. Leila sintió que se volvía loca, intentando que se detuviera, pero completamente incapaz de retenerlo, luchando por mantenerse despierta y tranquila, con los dedos apretados, dijo de mala gana: No, ahora no, y menos después. Ante esas respuestas, Ismael pareció satisfecho y finalmente la dejó marchar. Leila exhaló, sudando profusamente mientras sentía que había recuperado su vida. ¿Cuántos días faltan para tu obra?, dijo Ismael. No por unos días, el fin de semana. ¿Puedo ir a verte? No. Leila, temerosa de que volviera a meter la pata, se encogió un poco en sus brazos y le susurró: Volveré dentro de unos días y podrás pasar tiempo con los hijos de Doria. No necesitan mi compañía. Sí, eres el tío de ellos. ¿Cómo no vas a estar siempre ahí para ellos?, dijo Leila sin pensar. Entonces, ¿cuántos días estarás de vuelta?, volvió a preguntar Ismael. ¿Una semana? ¿5 días? ¿O 3 o 4 días? 2 días para la obra y te recojo. Si no, vuelvo el lunes. Ismael tomó el mando y apagó el televisor, llevándola de vuelta a la habitación. Capítulo 1153. ¿Nos conocemos? Mientras el avión se elevaba en el cielo, Leila miraba por la ventanilla y su expresión revelaba tranquilidad y relajación. Leila, ¿te has divertido últimamente? Mila, la asistenta, no pudo resistirse a preguntar. No, ¿qué pasa? Leila retiró la mirada. Creo que hoy estás en muy buena forma. Hacía tiempo que no te veía así, probablemente porque es hora de ir a trabajar. Leila se rió. Es verdad, debes estar aburrida de quedarte en casa. Mila asintió. Leila no replicó. En verdad, no estaba aburrida. Había tenido unos días bastante completos. Menos mal que Mila no preguntó demasiado sobre el tema. Hojeando su agenda, últimamente te han pedido muchos trabajos y tras el cierre de Flora Alvin, fuiste la primera opción para esas marcas. Rechacé muchos por ti. Leila, ¿por qué no aceptas un poco más de trabajo si estás aburrida? No, no hace falta. Dentro de un rato voy a formar parte del equipo de rodaje, dijo Leila. Mila asintió pensando que tenía sentido. ¿Algo más sobre Flora?, volvió a preguntar Leila. No le había prestado mucha atención antes desde aquella noche. Apenas abría Twitter. Se quejó Mila. La propia Flora publicó un video el otro día pidiendo disculpas a todas las partes mientras lloraba, pero no a usted. Dijo que era muy consciente del error y que reflexionaría sobre él e intentaría que todo el mundo la perdonara pronto. Leila no dijo nada. Sabía que Flora no se daría por vencida de inmediato e intentaría luchar como pudiera. Pero Leila, he oído decir que todo el capital que está detrás de Flora se apresura a deshacerse de ella. Ha acudido a mucha gente poderosa y ninguna está dispuesta a ayudarla. ¿Es el poder del señor Edgar? Leila se quedó pensativa un momento. He oído que el señor Edgar estuvo implicado cuando prohibieron a Flora, pero después de ese día lo dejó en paz. Mila niega con la cabeza. Leila estaba a punto de hablar cuando de repente su mente
Volvió a lo que Ismael había dicho aquella noche. Nada de esto volverá a ocurrir, dijo. Justo cuando Leila estaba ensimismada, Mila volvió a preguntar tímidamente: Leila, ¿crees que podría haber sido el señor Adi? Todavía no es tan poderoso. Seguro que lo estoy pensando demasiado, pero ahora se especula a quién más ha ofendido a Flora Alvin y supongo que ni ella misma lo sabe. Leila tosió. Muéstrame el horario. Con ello consiguió desviarse del tema. 2 horas más tarde, el avión aterrizó en el aeropuerto. Como el resto de la tripulación tenía previsto llegar a horas diferentes, todos tuvieron que dirigirse al mismo hotel. Cuando Leila llegó al hotel, primero envió un mensaje a Ismael y recibió otra llamada de la compañía de teatro diciéndole que debía prepararse y visitar primero el teatro para pasar por el proceso de ensayo y luego cenar juntos por la noche. La última presentación de la obra fue tan buena que provocó un lleno absoluto para las 2 funciones y se especuló con que las entradas se podrían por las nubes. El entusiasmo de los aficionados también fue en aumento. Leila acababa de salir del hotel cuando fue recibida por los fans que habían recibido la noticia y habían rodeado toda la entrada del hotel. Hacía mucho tiempo que no veía una escena así que retrocedió 2 pasos. Por suerte la tripulación se había preparado con antelación y había dispuesto que el personal de seguridad la escoltara a la salida con la máxima rapidez. Cuando llegaron a la caravana, el jefe de la tropa se rió y dijo: Leila es tan popular como siempre. El hombre que estaba a su lado se hizo eco del sentimiento. Leila es la reina del cine popular y es tan joven y guapa que es normal que tenga muchos fans, y aún no hemos empezado a promocionar la película y ya están llegando los fans. Por cierto, he oído de mi amigo que te ha estado buscando para un web drama recientemente. ¿No lo considerarás? Hay un gran mercado para los web dramas hoy en día y creo que Flora se está apretando la cabeza para conseguir. El que hablaba fue tocado por alguien que no sabía quién hablaba e inmediatamente se dio cuenta de lo que callaba. Creo que basta con conocer a un personaje que te guste. Leila se rió. Sí. ¿Qué tal actuar en una serie web? Leila ha estado trabajando constantemente en la industria del cine y ahora lo está haciendo bien en el drama. El tono va a atender al mercado. Es más importante elegir algo que se adapte a ti, añadió el director. La gente charló un rato y pronto llegó al teatro. El argumento ya lo habían ensayado todos innumerables veces y ahora se limitaban a familiarizarse con el lugar, así que bastaba con un par de pasadas por el proceso. Pero después de tanto dar vueltas en la cama estaba oscureciendo. Cuando casi habían terminado de ensayar, se acercaron unos cuantos dirigentes de la parte teatral. Todos han trabajado duro, he organizado la cena. Vamos, el lugar de la cena no estaba lejos, pero la tripulación les había preparado un coche para ir allí por razones de seguridad. Al llegar a la entrada del restaurante, el teléfono de Leila vibró justo a tiempo para recibir un mensaje de Ismael. ¿Ya has comido? Leila bajó la mirada mientras volvía. Acabo de llegar al restaurante y estoy a punto de comer. Leila seguía escribiendo. ¿Has llegado a casa? No, sigo trabajando hasta tarde. Leila sonrió un poco. Probablemente había perdido demasiado tiempo el otro día y tenía mucho en lo que ponerse al día. ¿Ya has comido? Ella preguntó. Comeré más tarde.
Leila estaba a punto de replicar de nuevo cuando se acercaron a la mesa. El jefe del teatro señaló al hombre que estaba dentro y dijo: Este es Adicerno. Casualmente trabaja con nosotros y cuando se enteró de que estaban aquí, se interesó y vino. Leila agarró el teléfono y la sonrisa se le borró de la cara. El líder del teatro iba a continuar su introducción cuando Adi dijo: Nos conocemos. Sí, sí, todos conocemos al señor Adi desde hace mucho tiempo. El director del teatro sonrió. Ya veo. Entonces, sentémonos todos. No nos quedemos de pie. Leila eligió el asiento más alejado a Adi y acababa de sentarse cuando el director del teatro dijo: Esta es nuestra protagonista, ¿verdad? ¿Por qué está sentada tan lejos? No somos forasteros, así que siéntate, libre de sentarte, dijo el director de la compañía teatral. Eso no está bien. Leila es nuestra invitada de honor. ¿Cómo puede sentarse tan lejos? Ven, ven, tu asiento está aquí, dijo el director del teatro. Leila miró hacia el asiento, el que estaba justo al lado de Adi. ¿Por qué no te sientas así primero? El director de la compañía de teatro le susurró su opinión. Leila no dijo nada. No valía para desentenderse de la fiesta del teatro y se acercó con una leve inclinación de cabeza.